Un obispo ha puesto por escrito, en un texto publicado recientemente, una pregunta que concierne directamente al Papa. La pregunta, citada textualmente, es esta: ¿realmente no tiene nada más importante que hacer que conceder este tipo de audiencias privadas? Esta pregunta no la formuló un bloguero, y no la formuló una voz anónima en Internet. La formuló un obispo, y el texto en el que la formula es largo, reflexivo y todo menos improvisado. Su nombre es Marian Eleganti, obispo auxiliar emérito de Coira, Suiza. El texto se publicó en inglés bajo el título The Decline of the Petrine Ministry. Lo publicó Edward Pentin en la revista Per Mariam. Y hay un detalle revelador unido a su publicación. Apareció allí a petición explícita del propio obispo. Esta no fue una entrevista improvisada, y no fue una línea suelta sacada de los márgenes de una conferencia. Fue un texto que él quería que se leyera, y uno que pidió específicamente que se circulase. El acontecimiento concreto y verificable que se sitúa en el centro de todo ello tuvo lugar el 31 de julio en el Palacio Apostólico. Una audiencia privada que duró solo unos minutos. Aquel día, León XIV recibió a Patti Smith, de 80 años, la cantautora, poeta y artista estadounidense. Como el Papa, nació en Chicago, un detalle que se señaló y destacó específicamente en la cobertura. El encuentro fue reportado por el propio Vatican News, el medio de comunicación oficial, y cubierto por todos los principales periódicos italianos, con fotografías y relatos detallados del intercambio entre ambos. No era la primera vez que sus caminos se cruzaban. El 8 de mayo, primer aniversario de su elección, Smith había inaugurado el pabellón de la Santa Sede en la Bienal de Venecia. Para Eleganti, el problema no es la persona misma, y lo deja explícito. El problema, escribe, reside en el hecho de que es una artista que ha apoyado públicamente posiciones contrarias a la enseñanza de la Iglesia sobre la santidad de la vida no nacida. Y la canción que la hizo famosa comienza, como es bien sabido, con una declaración en la que la cantante rechaza explícitamente la redención traída por Cristo. Tras aquella audiencia, el 5 de agosto, se desarrolló otra escena en la basílica. Al concluir la audiencia general, el Papa saludó al actor Matthew McConaughey y a su esposa. Aquí la precisión importa, porque la distinción es significativa. Esta no fue una audiencia privada, sino un saludo al final de una audiencia pública. No obstante, el debate se reavivó de todos modos. La prensa italiana ha hablado abiertamente del trato privilegiado reservado a las celebridades y de esa particular franja de la vida vaticana que se extiende desde la primera fila hasta la fotografía oficial. Es exactamente en este punto donde el texto de Eleganti deja de hablar de Patti Smith y comienza a hablar de algo enteramente distinto, algo considerablemente más significativo. Él mismo resta importancia al episodio específico, calificándolo de un encuentro inofensivo que, según su propia estimación, consistió principalmente en un intercambio de cortesías sin ninguna consecuencia real para la Iglesia. Pero precisamente por eso, escribe, este episodio plantea preguntas, y la primera de ellas es exactamente la que abrió este vídeo. Según él, este fenómeno no comenzó con el pontificado actual, y este es un punto que vale la pena subrayar con claridad. Lo rastrea hasta los años de Juan Pablo II, y observa cómo ha crecido de forma constante, década tras década. Los papas han intervenido cada vez más de formas informales, han concedido entrevistas espontáneas y han multiplicado sus encuentros con figuras de los mundos político, cultural y mediático. El resultado, según su evaluación, es que el Papa corre el riesgo de ser percibido por la sociedad
como simplemente un miembro más del establishment internacional, y que su propia personalidad se convierte en el verdadero protagonista de la historia más que su oficio. Luego llega la frase más dura de todo el texto, y necesita transcribirse exactamente como está escrita, porque estas son sus palabras, no las nuestras, y no una paráfrasis. Creo que, como consecuencia, los últimos papas han perdido autoridad y capital espiritual. Los últimos papas, en plural, no un papa en concreto, y no el actual en particular. Y aquí la discusión se desplaza del estilo a la doctrina, porque escribe, el problema se vuelve más serio cuando se conceden audiencias a personas conocidas por sostener posiciones contrarias a la enseñanza de la Iglesia. Y es en este punto donde el obispo nombra nombres, 3 exactamente, y los 3 pertenecen al pontificado anterior, no al actual. La primera es Emma Bonino, figura histórica del radicalismo italiano, una de las personas más estrechamente identificadas en Italia con la lucha por el aborto legalizado. Eleganti recuerda sus encuentros con Francisco. El segundo es Eugenio Scalfari, fundador de La República, y no creyente autodeclarado, con quien Francisco mantuvo una larga serie de conversaciones que posteriormente se publicaron y se comentaron reiteradamente. El tercero es el jesuita James Martin, a quien este canal ya ha cubierto, y que durante años ha sido el rostro más visible del activismo en torno a estas cuestiones dentro de la Iglesia estadounidense. 3 nombres muy distintos, unidos por una cosa. Los 3 apoyaron públicamente posiciones que la Iglesia no comparte, y los 3 fueron recibidos. El argumento de Eleganti no es que los encuentros con tales personas no deban ocurrir nunca. Su punto es más sutil que eso. Le preocupa lo que queda después de que el encuentro ha terminado. Lo que queda es una fotografía. Y una fotografía con el Papa, escribe, adquiere un significado que trasciende la naturaleza privada del encuentro mismo, especialmente cuando posteriormente se usa para promover causas particulares. De esto se sigue lo que él considera la consecuencia más seria. Si no hay una defensa pública clara e inequívoca de la doctrina, entonces el propio Papa está oscureciendo la posición real de la Iglesia. Estas son sus palabras, y añade que esto podría causar escándalo entre los fieles, no entre los enemigos de la Iglesia, sino específicamente entre los propios fieles. En este punto, es necesario aclarar algo que casi nadie menciona, y es una aclaración que el propio obispo hace explícitamente en su texto, una que ayuda considerablemente a comprenderlo correctamente. Su crítica no tiene nada que ver con las obligaciones diplomáticas, institucionales o de protocolo que conlleva el papado. Las deja de lado explícitamente y no las cuestiona en ningún momento del texto. Su preocupación es con lo que considera un asunto separado y secundario por completo. Y la verdadera pregunta, tal como él la formula, es ¿dónde va realmente el tiempo? ¿Cuánto queda para la oración, para el estudio de documentos, para la preparación de discursos que enseñen sin ambigüedad? Luego, enumera las responsabilidades menos visibles del oficio, las que nunca aparecen en ninguna fotografía y no generan titulares propios. Dirigir la curia, coordinar los dicasterios, reunirse con los propios asesores del Papa, abordar asuntos que permanecen genuinamente sin resolver más que meramente fotografiarlos. Y usa una palabra precisa para describir el riesgo que ve crecer en el patrón actual. Activismo. La acumulación constante de documentos públicos, apariciones públicas y gestos públicos que termina desviando la atención, la suya propia y la de la Iglesia colectivamente, del trabajo más duro y menos visible de la doctrina y el gobierno.
Ofrece también un ejemplo concreto de lo que, según su propia evaluación, sigue permaneciendo genuinamente sin abordar: las posiciones heterodoxas sostenidas por ciertos obispos, con referencia explícita al camino sinodal alemán, un tema que este canal ya ha cubierto extensamente en episodios anteriores. Argumenta que quienes son responsables de impulsar posiciones en desacuerdo con la enseñanza católica asentada deberían ser claramente y públicamente identificados, formalmente advertidos y, cuando la situación lo requiera genuinamente, destituidos de sus posiciones de autoridad. Esta no es, según ninguna lectura razonable, una petición menor o simbólica. Es un llamado directo a la acción disciplinar contra obispos en ejercicio, formulado en el mismo aliento que su queja sobre las audiencias con celebridades, y merece sopesarse con la misma seriedad que el resto de su argumento, más que tratarse como una observación de pasada. Se queja también de que la liturgia permanece relegada a una preocupación secundaria dentro del gobierno actual de la Iglesia, un punto que conecta su crítica directamente con la controversia litúrgica más amplia que este canal ha seguido extensamente en las últimas semanas. Desde las declaraciones públicas del cardenal Roche hasta el desacuerdo abierto del arzobispo Cordileone con él, hasta las decisiones divergentes de obispos estadounidenses individuales que aplican el mismo documento de gobierno en direcciones opuestas. Y se queja, además, de que los cardenales no cumplen genuinamente su propio rol como asesores del Papa, una preocupación que ya había planteado públicamente una vez antes, en enero, mucho antes de que la audiencia con Patti Smith le diera una nueva ocasión de volver a ella. Vale la pena ser preciso aquí sobre lo que Eleganti no está pidiendo, porque la tentación de malinterpretar su argumento como un llamado al aislamiento o al distanciamiento es fuerte, y sería una malinterpretación genuina. No está pidiendo un papa distante de los fieles, retirado detrás de los muros del palacio, inaccesible a la gente ordinaria o reacio a reunirse con quienes están fuera de los círculos católicos tradicionales. Está pidiendo, de hecho, algo más cercano a lo opuesto de lo que esa descripción podría sugerir: silencio, en el sentido muy específico en que él lo entiende. Hablar solo cuando sea necesario, con pocas palabras cuidadosamente elegidas, y mantener a la persona del propio Papa consistentemente en el trasfondo de la historia, más que permitir que se convierta en su personaje central y más visible. Y para expresar su idea subyacente al cierre del texto, no recurre en absoluto a sus propias palabras. Recurre en cambio a las palabras de Juan el Bautista, pronunciadas en el momento en que el Bautista señala hacia Cristo ante sus propios discípulos reunidos, y habla con claridad sobre su propio rol menguante en relación con aquel a quien ha venido a anunciar. Él debe crecer, y yo debo menguar. Según Eleganti, este principio específico, tomado directamente del Evangelio de Juan, se aplica con igual fuerza al sucesor de Pedro en cada generación, incluida la presente. En el centro del oficio papal, insiste, no se sitúa el hombre que actualmente lo ocupa, por muy dotado, por muy cálido pastoralmente, por muy genuinamente bienintencionado que sea. En el centro se sitúa aquel a quien ese hombre ha sido ordenado para servir. Vale la pena dar un paso atrás en este punto y considerar con cuidado lo que realmente hace que este texto específico sea significativamente distinto de las muchas otras críticas tradicionalistas que este canal ya ha cubierto en los últimos meses. Eleganti no está argumentando principalmente sobre la liturgia en el sentido estrecho, aunque la toca directamente. No está argumentando principalmente sobre la sinodalidad, aunque aparece en su queja más amplia sobre la deriva doctrinal no abordada entre ciertos obispos. Lo que realmente está haciendo, en el nivel estructural más profundo de este texto,
es formular un argumento sobre la naturaleza del propio oficio papal, sobre para qué es fundamentalmente ese oficio, y sobre lo que le ocurre a la propia credibilidad institucional de la Iglesia, cuando el individuo específico que lo ocupa se convierte gradualmente, en la imaginación pública más amplia, en alguien difícil de distinguir de cualquier otra figura global prominente, que se mueve a través de una apretada agenda de reuniones de alto perfil, encuentros con celebridades y apariciones públicas cuidadosamente fotografiadas. Esto merece tomarse en serio precisamente por quien formula el argumento, y precisamente por cómo de cuidadosamente y cómo de deliberadamente lo formula. Eleganti no es una voz marginal o periférica que opera en los bordes del comentario católico. Sirvió durante años como obispo auxiliar de Coira, una diócesis con su propia historia reciente significativa y complicada, y sus críticas, esta incluida, son genuinamente notables por su contención, tanto como por su contenido real. No acusa a León XIV de herejía en ninguna parte de este texto. No cuestiona la validez de su elección, y no ofrece ningún indicio del tipo de marco sedevacantista que este canal ya ha examinado y rechazado explícitamente en la cobertura anterior de las posiciones considerablemente más extremas del propio arzobispo Viganò. Eleganti se niega explícita y deliberadamente a extender su crítica al territorio de una acusación doctrinal directa contra el Papa actual específicamente. En cambio, rastrea el patrón que ha identificado hacia atrás a través de múltiples pontificados consecutivos, comenzando explícitamente con Juan Pablo II, continuando a través del ejemplo extensamente documentado de Francisco, y solo entonces llegando a lo que trata simplemente como la instancia más reciente de una deriva institucional de décadas, observada ahora bajo León XIV. Esta es, en su sustancia real, una crítica estructural de una tendencia institucional larga que abarca casi medio siglo, no un ataque personal dirigido a ningún hombre individual que resulta, en este momento particular, de tentar el oficio. Esa distinción importa enormemente y merece sostenerse con cuidado por cualquiera que se involucre genuinamente con esta historia, más que simplemente reaccionar a su titular más provocador. Los tres nombres que Eleganti cita realmente como ejemplos históricos problemáticos, Emma Bonino, Eugenio Scalfari y James Martin, pertenecen todos inequívocamente al pontificado anterior. No acusa, en ninguna parte de este texto específico, a León XIV mismo de conceder una audiencia a nadie que sostenga posiciones públicas comparablemente controvertidas sobre la doctrina católica asentada. Los episodios de Patti Smith y Matthew McConaughey funcionan dentro de la arquitectura real de su argumento, principalmente como el gancho noticioso inmediato que lo impulsó a poner finalmente por escrito estas preocupaciones de más larga data, más que como el núcleo sustantivo de su queja misma. Su verdadero y declarado objetivo es el patrón más amplio, la deriva de décadas hacia la informalidad, la espontaneidad y la visibilidad mediática sostenida que ha, según su propia evaluación considerada, erosionado gradualmente algo que él cree considerablemente más valioso y más difícil de reconstruir que cualquier fotografía halagüeña individual podría jamás esperar restaurar o compensar. Hay una pregunta genuina y seria que vale la pena detenerse a considerar aquí, una que se extiende mucho más allá del texto específico de Eleganti y toca algo considerablemente más grande sobre cómo funciona realmente el papado moderno dentro de una era de circulación mediática instantánea, global y en gran medida incontrolable. Cada audiencia papal, cada saludo público, cada fotografía tomada en presencia del Papa es ahora, se pretenda así o no, potencialmente una pieza de contenido autocontenida, plenamente capaz de circular
independientemente de su contexto original, despojada por completo de cualquier matiz o explicación que originalmente la acompañara, y desplegada después por quienquiera que posea la fotografía para promover cualquier causa o agenda específica que personalmente desee promover, independientemente de lo que el propio Papa dijera, creyera o pretendiera realmente en aquel encuentro particular. Un Papa que genuinamente desea permanecer pastoral y accesible, reuniéndose abiertamente con artistas, actores y figuras públicas de fuera de los círculos católicos tradicionales, exactamente como los papas, a lo largo de muchos siglos anteriores, también lo hicieron en sus propios momentos históricos respectivos. Lo hace ahora dentro de un entorno mediático que simplemente no existía en nada que se asemeje a su forma actual, ni siquiera hace unas pocas décadas. Un entorno en el que una sola fotografía puede ser reutilizada, reencuadrada y recirculada sin fin, de formas enteramente fuera del conocimiento o el control del propio Papa, a veces para fines directamente contrarios a la enseñanza católica misma. El argumento de Eleganti, leído de forma tan caritativa y tan cuidadosa como el propio texto realmente justifica, es por tanto considerablemente menos un ataque a cualquier reunión particular individual, y considerablemente más una advertencia sostenida sobre el efecto institucional acumulativo de operar de forma continua dentro de ese entorno mediático específico sin una claridad pública suficientemente fuerte y suficientemente frecuente sobre asuntos de doctrina católica asentada. Es la acumulación, no cualquier instancia individual, lo que le preocupa, y esto es precisamente por lo que rastrea el patrón hacia atrás a través de múltiples pontificados, más que confinar su crítica a cualquier episodio específico y fácilmente desestimable. Ya se esté de acuerdo en última instancia con el peso pleno de su diagnóstico específico o no, la pregunta subyacente que formula merece genuinamente una consideración cuidadosa más que un descarte reflexivo. Ya provenga ese descarte de quienes se inclinan a defender cada gesto papal de forma acrítica, o de quienes se inclinan a apoderarse de su crítica como munición para un ataque considerablemente más amplio y menos cuidadoso al pontificado actual del que el propio Eleganti realmente ofrece. ¿Realmente no tiene nada más importante que hacer que conceder este tipo de audiencias privadas? Despojada de su filo retórico más afilado, la pregunta genuina que se sitúa debajo de esa frase provocadora es esta. En una era en la que literalmente cada reunión se convierte en contenido compartible, y cada fotografía se convierte en un mensaje, ya lo pretenda el Papa así o no, ¿qué exige realmente el ministerio petrino, considerado en sus propios términos teológicos propios, del hombre específico que actualmente lo detenta? Y en la acumulación constante y continua de gestos públicos, por muy individualmente bien intencionado que cada uno pueda ser genuinamente, ¿qué es específicamente lo que corre el riesgo de perderse en silencio y gradualmente por el camino, sin que nadie note nunca exactamente el momento en que la pérdida realmente ocurrió? La propia respuesta de Eleganti a esa pregunta, ofrecida en las palabras prestadas de Juan el Bautista, más que en su propio lenguaje original, no es, según una lectura cuidadosa, un llamado a un papado más frío, más distante o más inaccesible. Es en cambio un llamado a un papado cuya considerable e inevitable visibilidad pública se haga servir a algo genuinamente más allá de sí mismo. Un papado en el que la persona específica que ocupa el oficio se retire de forma consistente y deliberada al trasfondo, precisamente para que lo que representa, y precisamente para que aquel a quien ha sido ordenado para servir, pueda crecer de forma visible e inequívoca a los ojos de los fieles que lo observan. Si el pontificado actual, o de hecho cualquier pontificado que intente funcionar dentro del implacable y en gran medida incontrolable entorno mediático global de hoy,
puede lograr genuinamente el tipo de equilibrio cuidadoso que Eleganti describe, aquí permanece una pregunta real y abierta, una que este texto específico no pretende resolver por sí solo, y una que este canal tampoco pretende resolver. Pero es, como mínimo absoluto, una pregunta que genuinamente vale la pena formular con honestidad y sin defensividad reflexiva ni hostilidad reflexiva. Y el obispo Eleganti ha puesto ahora esa exacta pregunta por escrito de forma cuidadosa y deliberada a su propia petición explícita y declarada, específicamente para que pueda formularse abiertamente por exactamente este tipo de auditorio más amplio, más que permanecer confinada a la conversación privada entre un pequeño círculo de eclesiásticos de ideas afines. ¿Qué opinas tú? Deja un comentario abajo. Amén. Que Dios te bendiga.